Pacto de Mayo firmado en julio, presencias y ausencias, Día de la Independencia. ¿Cómo estará nuestra Argentina? Querido Gabriel Slavinsky, ¿cómo le va? Buen día, feliz día. ¿Cómo anda usted? Feliz día. Bien, con un poquito de frío como corresponde, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, sufro el frío, no me gusta el frío. Bueno, usted entonces es de aquellos que se llaman, ¿cómo es? Time verano, ¿no? Una cosa así. El El team verano, team somos team verano, verano. sí, sí, mire, a mí las neuronas en general no me funcionan, en invierno se me directamente así Se congelan. congelan. Bueno, yo no sé si usted estuvo como uno curioso hasta altísimas horas de la madrugada siguiendo este pacto de mayo que se firmó en julio, las presencias, las ausencias y el discurso del presidente. Entonces me hace con el gesto que sí, cuénteme qué vio y qué es lo que no vio. Bueno, en principio te diría que lo complicado o lo más paradigmático es que el pacto de mayo no haya sido en mayo, no creo que eso sea lo más significativo, que fue en julio, o sea, no fue pacto de mayo, sino en todo caso pacto de julio. Pero lo más contundente es que yo creo que ahí no hubo un pacto, ¿no? El pacto es una consecuencia de una negociación entre partes diferentes, entre eh, opiniones disonantes, para zanjar ciertas distancias, en donde por el bien común se encuentren, como en aquel pacto de Moncloa en España, eh, y se zanjen diferencias en pos de la sociedad en general. Me parece que este no es el caso, esto es una convocatoria a firmar un acta de principios del presidente para marcar un punto de inflexión en donde hay muchos gobernadores, 18, no los más cercanos al kirchnerismo, y personas relevantes como expresidentes como Macri o Rodríguez A, aunque no todos los expresidentes. Por lo tanto, uno diría, bueno, finalmente es algo que contribuye a la narrativa del gobierno, a demostrar que hay un punto de inflexión entre los que estamos de este lado, quizá estos que firman el pacto, y otros que nos han gobernado en el último tiempo. La verdad es que los gobernadores, si hacemos lupa, también se prestan para la foto, participan de la convocatoria del presidente como líder, pero después siguen negociando y cada tanto, por lo menos eso es lo que pasó en este semestre, el presidente los acusa de casta, los insulta, etcétera. Por lo tanto, poco de pacto, poco de mayo. Vamos al contenido del discurso posterior del presidente, que me parece también es interesante de analizar. Sí, yo creo que en el discurso vuelve a la misma lógica, ¿no? Marca un punto de inflexión, dice, aquí es el puntapié. Básicamente la misma narrativa encontrada en la campaña, en donde su gobierno iba a ser un punto de inflexión, un comienzo, un punto y aparte, un borrón y cuenta nueva para un nuevo orden en el país. Eso es lo que resumiría los 40 minutos de discurso, ¿no? Más allá del decálogo que enumera los 10 puntos, son puntos en algunos aspectos muy genéricos que no hay nada que los gobernadores se hayan llevado como tarea para producir una acción. No hay nada que tengan que hacer posterior a este punto de inflexión, ni los gobernadores, ni la clase política, ¿no? No es que mañana arranca algo diferente, en donde se comprometieron entonces tomaron una decisión o una acción muy contundente que la ciudadanía va a notar ese punto de inflexión. Ni siquiera te podría decir que en el largo plazo. Acá parece más un acta o un acto de campaña en donde el presidente encuentra un espacio de liderazgo donde los convoca, hay una puesta en escena, mucho gesto y es un acto que finalmente es simbólico más que en cuestiones operativas y reales. ¿Cuánto aire le da al gobierno este acto simbólico? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto aire le da al gobierno el acto No, simbólico? poco. Poco. El gobierno lo que ha logrado es que en estos 6 meses ha construido una narrativa muy fuerte, preservado en el pasado económico de Macri o político de Alberto, básicamente basado en que lo anterior fue peor, más allá de que haya sido o no haya sido, es una cuestión opinable y que el futuro es esperanzador porque
viene a hacer las cosas diferentes porque los resultados no llegaron, por lo tanto, él es una celebridad, un outsider, alguien que no es político y viene a castigar a la política. En esa narrativa se basa eh, y creo que ha construido a través de gestos, señales, bombas, platillos, fuegos artificiales, muchas cuestiones simbólicas, por un lado, gestos, sobre todo, que le ha ido muy bien en la construcción de esa narrativa. Porque esa cuestión también es importante marcar que tenía de dónde agarrarse, no es que no había nada. Entonces digo, tenía de agarrarse en el pasado, peor, en el futuro esperanzador y también en algunos cambios de lógica que sí ha podido marcar en el cambio de rumbo. Digo, el DNU sigue operativo desde el día 8, que fue de su gobierno, y no ha caído. Ha producido una declaración de principios, un camino marcado muy fuerte en cuanto a lo económico sobre todo, y también en consecuencias políticas. Ha determinado una agenda internacional para él en primer plano muy fuerte. Entonces, por un lado, grandes gestos, señales, humo, bombos y platillos, y por el otro lado, algunas medidas muy fuertes y polémicas. Mientras tanto, como estrategia ideal, la desviación para esperar que ciertos resultados acompañen, porque todo esto es realmente secundario si la economía no levanta más allá de que la inflación esté bajando. Usted es un experto en comunicación, entre otras cosas. ¿Cuánto tiempo sostiene una imagen a una realidad que no la acompaña? Lo que todos sabemos es que en el largo plazo, si la economía no funciona, pocas cosas le permiten preservarse. Entonces uno dice en el largo plazo, bueno, para su reelección a 4 años, parece difícil que sin la economía y que se ponga de pie, como decía Alberto, o que pueda tener una reactivación, incluso si baja la inflación, parece que en Argentina eso es muy complicado. Ahora, de ahí para atrás bueno, va a depender de muchas cuestiones, ¿no? Esto es como yo digo siempre que por más de que no haya elecciones, es una cuestión competitiva. ¿A quién compite el liderazgo? ¿A quién le conviene? ¿Cuáles son los estímulos para levantar la cabeza y salir a disputar? La política argentina se acostumbró a que la disputa fuertemente se da en las elecciones y Macri, pese a que no pudo levantar su gobierno en el primer semestre, en el segundo, en el tercero, ganó las elecciones de medio término 2 años después. Y ahí el gobierno se le empezó a complicar en cuanto a la reactivación económica, recurrimos nuevamente al fondo, se tomaron decisiones eh, de gestión que tenían poco que ver con una crisis desencadenada económica, como si fuese la negación o la cancelación de ella. Entonces, digo, falta mucho, la verdad que intentamos analizarlo con pocas herramientas. Este semestre el gobierno cumplió con sus propios objetivos, no hay duda. Eso no quiere decir de que uno diría, bueno, ¿qué hizo el gobierno en este semestre? Y yo creo que consolidarse a sí mismo. Era un gobierno que llegó débil, sin ninguna duda, un presidente inexperiente, outsider, sin Congreso, pocos diputados, pocos cuadros, sin intención de alianza, insultando a la casta. Bueno, primero consolidación, y la verdad, eso lo logró. Bien, y ayer parecía en el discurso un tanto más conciliador que lo habitual. Claro, como dijiste, habían ausencias muy marcadas y claras, sobre todo el kirchnerismo, que es la oposición. Pero este es un presidente, entre otras cosas, que le gusta encontrar enemigos. eh, y no sé, ayer parecía un poco más de decir, bueno, todos pueden volver, excepto aquel que tenga alguna causa judicial, por decirlo así, todos bienvenidos a integrarse, pero por otro lado, a los 15 minutos va a volver a marcar este tipo de posturas tan antagónicas, por ejemplo, hasta en la política internacional. Lo estaban esperando en el encuentro del Mercosur y el presidente de la Argentina, ausente con aviso, pero también con una postura muy, sobre todo confrontativa con Brasil, donde estuvo hace pocas horas con Bolsonaro y casi era una mojada de oreja, digamos, a el presidente Lula. Ujú. Sí, yo creo que pasan.
varias cosas ahí, ¿no? En principio el presidente vive del conflicto, el presidente vive apalancado en ser una celebridad internacional que pone los puntos, los límites, que va a Davos y habla del- de las ideas libertarias. Y por el otro lado, en la opinión pública, que lo apoya porque es un outsider, y también del conflicto con la clase dirigente, con la casta, cumpliendo con el contrato social inicial con la ciudadanía. No era la dolarización, no era poner una bomba en el Banco Central, sino castigar a la casta. Entonces, me da la sensación de que el presidente en ese sentido se apalanca en estas tres cuestiones. Ahora, como vive del conflicto, tiene momentos en los que debe consensuar, negociar, y creo que eso, en esa sintonía está el nombramiento del presidente de la nación de la política argentina, que se llama Guillermo Francos. Entonces, no sabemos qué es lo que depara este punto y aparte. Si va a seguir un presidente que conflictúa o uno que negocia, más conciliador o más confrontativo. Uno diría, el conflicto es su principal argumento desde que nació este fenómeno Milei. Él necesita tener enemigos para seguir adelante. Es como si necesita comer presas para seguir construyendo su camino, ¿no? Como aquel animal que va comiendo rivales como alimento, como sustentación. No es herbívoro, es carnívoro plenamente. Entonces, que tengo la sensación de que todavía el conflicto va a seguir y también el camino paralelo de Guillermo Francos intentando negociar. También es verdad que el Congreso no va a ser tan sencillo, y vaya que fue complicado, como en el primer semestre. Se va a complicar mucho más seguir sacando leyes, pero en este momento creo que por lo menos la ley base es que, más allá de lo que contenga, fue un espaldarazo importante para decirle que este cambio profundo que propone el presidente tiene la eficiencia o la capacidad de pasar por la articulación a pesar de la debilidad legislativa inicial. Confrontar con la casta, más allá de que hay que convivir con ella, ayer fue una foto clara de esa convivencia necesaria y le Ujú. cuento que el presidente junto justamente aparte de la casta y otros está ingresando ahora en lo que va a ser la ceremonia del Te Deum, por lo menos un ratito esperemos también de, vamos a ver cuáles son los contenidos del Te Deum, pero de tranquilidad. Hoy seguramente será un día de la independencia tranquilo, ya habrá tiempo para volver a confrontar seguramente mañana. Gabriel, como siempre, gracias por este análisis y la seguimos. Por favor, un placer. Saludos para todos. Feliz Día de la Patria. Gabriel Slavinsky, un muy buen lector de la realidad, experto en comunicación y análisis político.